24 minutos para la medianoche. Ya está en línea Rodrigo Moreno, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ISI. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches, Raúl y Patricia. Muy bien, ¿y ustedes? Gusto saludarte, todo bien por acá. Oye, ¿le subió la luz o no? ¿El consumo de energía? Bueno, depende de cuánto consuman. Si consumen más o menos. No, y también hubo un aumento en el consumo de la luz porque hubo un periodo, querido Rodrigo, en donde no iban a controlar además, la luz y algunos ciudadanos se vieron afectados con una alza muy importante en el cobro mensual. Efectivamente, ahí hubo una confusión en las comunicaciones de las políticas y efectivamente eso creó mucha confusión. Y al final la gente terminó enfrentando unos cobros importantes después de la corrección que se hizo de ciertas estimaciones que se hicieron mientras no se iba a ver el medidor. Oye, en primer lugar, es importante, casi un 50%, 44% para ser exacto, aumentó en promedio el consumo residencial en el periodo entre marzo y mayo, cuando se desata la pandemia en nuestro país, y evidentemente eso se vio reflejado también en las cuentas, pese a que lo decía el Pato también, cuando no hubo lectura de medidores, e incluso con estas iniciativas que se han impulsado de impedir, por ejemplo, el corte si es que no se paga la luz de momento mientras exista el estado de excepción, pero estoy pensando en el corto plazo, de aquí a diciembre, no sé, o cuando se levante el estado de excepción, eso se va a cobrar, pues ahí van a empezar los problemas también. Claro, o sea, el beneficio es básicamente un préstamo a tasa cero, en el sentido en que uno va acumulando esta cuenta, ¿no es cierto? Tiene este beneficio de no pagarla, no enfrentarla ahora, pero efectivamente en algún minuto tiene que enfrentarla y ahí el gobierno lo que ha planteado es cobrar esto en cuotas a futuro, hasta 12 cuotas, pero sin duda que el hecho de enfrentarse a pagar un consumo que puede haber sido muy elevado, producto de que uno se quedó en la casa, haciendo una vida bien anormal comparativamente con otros años. Entonces, eso sin duda que puede afectar la economía de algunos hogares. Conversamos con Rodrigo Moreno, investigador de Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería ISI. Rodrigo, preguntarte sobre este aumento, ya lo decía Raúl, todo va de la mano de la pandemia, de los niños en casa, mucho más gasto, computadores encendidos, televisor largas horas encendidas también, y obviamente que como sigue esta pandemia, ¿el aumento se va a mantener o crees tú que va a venir en alza, también considerando que entramos a un periodo ya de primavera-verano y el cambio horario? Claro, mira, eso ayuda un poco, porque lo que más pesó, diría yo, fue que tuvimos que enfrentar el invierno encerrado. Sí. Y con todo en las casas, con la necesidad de calefaccionarnos, y algunas casas de hecho tienen soluciones de calefacción basadas en electricidad, eso tuvo un impacto importante en los aumentos de consumo. Entonces ahí vimos aumentos importantes, incluso mucho más allá del 44% que mencionas tú, porque el 44% fue promedio a nivel Santiago, pero algunas comunas, especialmente en el sector oriente, llegaron incluso a, en promedio, duplicar el consumo. Claro. Y bueno, eso por gracia, digamos, se ha ido ahora alivianando producto de que hace más calor, el clima está mejor y bueno, y por lo mismo estamos consumiendo menos energía. Pero sin duda que el hecho de habernos quedado en las casas durante el invierno y haber gastado más horas con todos los miembros de la familia en las casas, eso contribuyó a que el consumo fuese más elevado. Oye, Rodrigo, ¿qué se recomienda entonces de aquí en adelante, teniendo en cuenta este préstamo a tasa cero que tú decías? Porque tarde o temprano hay que pagar la cuenta. Si es que ustedes que están en sintonía a lo mejor por los problemas que hubiesen tenido, no lo pagaron, esto se va acumulando, y cuando pase todo este estado de excepción hay que comenzar a pagar. Y ahí, bueno, nada indica que la situación económica podría mejorar en el corto plazo y no vamos a tener cómo pagar la cuenta. Entonces, ¿qué se recomienda hoy en día? Bueno, es difícil, porque el consejo obvio sería consumir menos electricidad. No obstante, es difícil porque también este es un bien de primera necesidad, en el sentido en que la gente va a consumir electricidad igual, incluso si la capacidad de pagar por la boleta de electricidad, su capacidad de pago está limitada. O sea, indudablemente necesitamos electricidad para seguir con nuestra vida cotidiana. Entonces, se combinan lamentablemente el aumento de electricidad, producto de que enfrentamos este invierno
con gente encerrada en las casas, y además que la situación económica no es la mejor, ¿no es cierto? Entonces, eso sin duda que está afectando a mucha gente, o afectó mucha gente, y ahora habría que ver cuando llegue el momento de pagar estas boletas, si es que vamos a tener que implementar otras medidas adicionales, porque eventualmente las familias van a enfrentar problemas incluso con los beneficios que ha puesto el gobierno. Eso nos preguntan super amigos a través de nuestro Twitter, @tíojuan, en la cuenta de Twitter que nos escribe, nos dice, en relación a lo que tú hablas, Rodrigo Moreno, sobre el costo, los pagos, ya se está hablando de eso, de cómo lo van a manejar, porque proyectamos el fin de esta pandemia, de la vacuna que todos esperamos, en un largo periodo más. En un largo periodo más, exactamente. La gente que analiza estos problemas y se trata de adelantar a las cosas que podrían ocurrir, sí han advertido la necesidad potencial de poner otras ayudas adicionales a la existente. Nosotros esperamos evidentemente que el gobierno esté también escuchando estas medidas atentamente y también esté tomando alguna posición proactiva al respecto. No obstante, no se ha anunciado nada. Conversamos con Rodrigo Moreno, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería ICI. Rodrigo, quería llevarte a un tema un poco más amplio, no particularmente vinculado con la pandemia y los efectos de la pandemia, con el alza de las cuentas, que sea la acumulación de boletas, sino el sistema eléctrico en general en Chile, un sistema que hemos sido testigos, ¿no?, de cómo se producen fallas, de repente cortes por aquí, cortes por allá, nos mantienen algunas horas sin luz. A esto se le suma, por ejemplo, el alto costo de la luz acá en Chile en relación a otros países. Acá se paga mucho por la luz y si tú sacas la cuenta, las empresas que son las distribuidoras tienen tremendas ganancias y parece que prácticamente les sale a costo cero algún tipo de inconveniente cuando se producen cortes por fallas aquí, por fallas acá. ¿No hay un sistema que nos permita garantizar un suministro permanente de energía? ¿Se puede llegar a ese nivel? ¿Están las condiciones? ¿Falta inversión pública? ¿Faltan políticas públicas para llegar a eso? Sí, es bien compleja tu pregunta, porque tiene muchas facetas, tiene muchas aristas. Primero, hay un punto importante a aclarar, que el sistema eléctrico en su conjunto se compone mucho de varios tipos de empresas. Entonces están las empresas generadoras, están las empresas de redes, transmisoras, distribuidoras, pero al punto que quiero hacer es que también existen pequeñas empresas participando. O sea, no solamente son estas grandes empresas que uno generalmente tiene en la mente, muchas de ellas compañías internacionales, sino que también existen compañías pequeñas haciendo inversiones, por ejemplo, en generación renovable, en pequeña generación, y sin duda que hay empresas que tienen una situación financiera que es más frágil. O sea, por ejemplo, en la misma pandemia nosotros hemos visto algunas empresas que han estado en situaciones bien complicadas. Por supuesto que estamos hablando de compañías que son, como dije anteriormente, más pequeñas. Entonces, sabemos la diferencia entre una multinacional presente en la región metropolitana y la cooperativa eléctrica rural que opera en un sector alejado. Muy exactamente. Claro. Ese, por ejemplo, es un caso, ahí lo está mostrando los dos extremos. Y de repente no se tiene en consideración ese hecho. Cuando, por ejemplo, uno quisiera, que voy a decir algo a lo mejor que es muy light, pero que las empresas tuviesen menos rentabilidades. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque hay que también considerar qué tipo de empresa estamos hablando. ¿Ya? Eso complejiza, por supuesto, cuando el regulador tiene que hacer su tarea precisamente de hacer reglas para que este mercado funcione. Pero es impensado ponerle un margen a las rentabilidades de las empresas. Ya, ahora déjame ir a ese punto. Efectivamente, este es un mundo que es más regulado, un mercado que es más regulado que otro tipo de mercado. Por varias características que presenta la electricidad. De hecho, recién estábamos hablando que es un servicio de primera necesidad. Es un servicio básico. Entonces, por lo tanto, que tiene que existir un regulador que asegure que las empresas entreguen un servicio de calidad
y que entreguen también un servicio a un precio razonable. Y yo, esto es una opinión muy personal, pero efectivamente creo que ahí se puede hacer bastante más. O sea, que el regulador puede aumentar los niveles de confiabilidad primero, o sea, hacer las redes que sean más confiables, mejorar el servicio eléctrico de manera importante. De hecho, nuestro servicio eléctrico o la calidad de nuestro servicio eléctrico es más bien pobre, comparado ahora con un país avanzado. Por ejemplo, nosotros tenemos del orden de 15 horas promedio para un cliente de falta de suministro al año, versus que un país de la OCDE, por ejemplo, presenta ese mismo tiempo es del orden de 2 horas. Y que eso es lo raro. Es un factor importante. Eso es lo raro, porque fíjate que en esos países que tú mencionas de la OCDE están presentes estas mismas empresas que son las distribuidoras acá. Claro, pero el regulador no es el mismo. Ese es el tema. Ese es mi punto. Ese es mi punto. O sea, las empresas siempre van a actuar de manera de maximizar sus utilidades, sujeto al marco regulatorio. Entonces, lo que hay que hacer es que ese marco regulatorio dé más certeza acerca de que efectivamente se esté entregando un servicio a un precio razonable y con una calidad que también sea aceptable. Y yo creo que ahí falta mucho por hacer, precisamente el marco regulatorio. Las empresas, como tú dices, son las mismas. No es más mala, entre comillas, más viable la empresa aquí que allá, porque, como dices tú, son las mismas empresas. Lo que sí hace falta es un marco regulatorio más adecuado. De ahí me genera duda, porque al tiro la suspicacia surge, ¿no? A ver, yo digo, las autoridades vinculadas a energía, desde un nivel central, que tienen mundo, tienen cancha y saben cómo opera su sector en Europa versus cómo opera acá, ¿no saben que el marco regulatorio no es el indicado? ¿Qué es lo que pasa? Que o se tapan la vista con una venda, incluso da para pensar en definitiva a ver qué está corriendo por debajo ahí, que en definitiva no se regula de mejor forma. Sí, bueno, lo que pasa es que el marco regulatorio depende mucho del contexto del país. Entonces, a ver, yendo un poco más directo a lo que tú dices, yo creo que sí existe la conciencia de que la regulación es muy mejorable en Chile. Lo que sí hay un desafío, porque efectivamente esta regulación no es llegar y copiar de otras partes, porque depende mucho del contexto del país. Y ahí nosotros tenemos contextos bien particulares en donde yo creo que no hemos sabido, por supuesto que la principal responsabilidad la tiene la autoridad, pero me incluyo como académico y tratando también de ayudar a que el sector sea cada vez mejor. Yo creo que no hemos sabido hacer una identificación y un diseño adecuado de las reglas que permitan asegurarle al cliente estos precios más razonables y esta calidad más elevada. Eso es lo que te puedo responder. Yo creo que estoy hablando un poco en nombre de la autoridad y no me corresponde. Claro, no, pero yo creo que la autoridad sí reconoce esta falencia, pero probablemente carece de capacidad y de personal, no porque las personas no sean capaces, sino que muchas veces los recursos de estas autoridades son muy distintos a los recursos que tienen otras autoridades en otros lugares del mundo, y por lo tanto hay los problemas. Hay un tema que no podemos negar también, que son las mismas personas que ocupan un cargo en un ministerio o en una superintendencia las que después están integrando un directorio de una de estas empresas, o viceversa, van de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, claro, hay intereses también creados. Hay intereses también creados, sin duda que eso también existe, sí, de todas maneras. O sea, yo comparto de todas maneras la crítica que tú haces. O sea, de hecho es lo que te estaba comentando. El marco regulatorio es muy mejorable, y eso yo creo que la autoridad lo sabe, y a lo mejor falta hacer un reconocimiento más amplio de esa falencia. Conversamos con Rodrigo Moreno, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ITSI. Rodrigo, preguntarte, tú hablabas sobre el consumo residencial, pasando a un tema de proyección en los próximos meses. Ya lo decías, con este cambio de clima, con mucho más tiempo de sol, ¿debe disminuir? ¿Ya cuánto va a disminuir? ¿Va a bajar mucho en consideración a lo que fue la pandemia en invierno? Nosotros esperamos que sí, Nosotros esperamos que sí. En invierno, de hecho, este 44% que estábamos mencionando anteriormente, ese 44%, un cuarto del orden de 8 o 10% se explicaba por la pandemia, por lo que nosotros creemos que al menos algo así como un 30% es lo que debiese bajar.
y probablemente va a quedar un remanente producto de la pandemia, pero en la medida en que la movilidad se vaya recobrando, las cuarentenas vayan desapareciendo, también esperamos que ese consumo extra producto de que la gente está encerrada en sus casas también vaya regulándose. Rodrigo Moreno, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ITSI, te mandamos un abrazo muy grande, Rodrigo, que tengas un muy buen 18 y esperemos que el consumo residencial baje y también y apagar los la costos luz. a pagar. Eso. Gracias, Raúl, gracias Patricio por la invitación. Chao, Rodrigo, abrazo para ti.